la vinculación entre economía y constitución es una vinculación, podríamos llamarlo asincrónica, ya que estamos de moda esto de dar charlas sincrónicas y asincrónicas. ¿Por qué digo asincrónica? Porque cuando surgen lo que hoy conocemos como constituciones, surgen a través de un periodo que va desde el año 1830 en adelante. O sea, estamos hablando de una historia muy cortita. Cualquiera de ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si Aristóteles hizo un libro que se llamó Las Constituciones de Grecia. O sea que hacía un trabajo de comparación entre las constituciones de Esparta, Atenas, etc. Bueno, esto se refería a otro tipo de cosas, se refería a cómo se organizaba el poder, ¿sí? Pero no a nivel estrictamente jurídico. Las constituciones realmente las tenemos a partir de ese periodo que yo les estoy marcando. Es algo relativamente nuevo y es la confluencia entre dos cuestiones. Por un lado, la confluencia de una primer cuestión que tiene que ver con la consagración de un conjunto de derechos humanos de los habitantes del país, un reconocimiento positivo por escrito, de un conjunto de derechos que ya el hombre tiene por ser hombre, la mujer por ser mujer, las personas, para ser más apropiados, que de alguna manera se estipulan como un estatuto, ¿sí? La protección de ese individuo por sobre el Estado. Este primer capítulo, algunos constitucionalistas lo llaman el derecho constitucional de la libertad, ¿sí? Vidar Campos, mi profesor, que me tocó felizmente tenerlo. Lo llamaba así. Bien, no sé si es el nombre adecuado, pero él dice, bueno, tenemos una primera parte que es esa. Y tenemos otra segunda parte que es el derecho constitucional del poder, ¿sí? Ese derecho constitucional del poder, por ejemplo, Roberto Gargarella lo denomina, me gusta la denominación, la sala de máquinas. Es como una industria y es donde las cosas se van procesando. Es lo más tosco aparentemente, pero no menos importante, ¿sí? Y acá quiero hacer quizá el principal, digamos, división, la principal división, ¿no? Por ejemplo, Giovanni Sartori, que es un politólogo italiano recientemente fallecido a una avanzada edad, él planteaba que la Constitución es solamente la parte del poder. Todo lo demás, si está o no está, es otra cosa. Para nosotros eso es inadmisible. Es una lectura desde la politología. Pero desde el punto de vista del derecho, para nosotros sería inadmisible que no haya un estatuto de derechos humanos dentro de las constituciones. Pero fíjense la importancia que le da, vamos a llamarlo, la doctrina italiana a esta cuestión de la sala de máquinas. ¿Y por qué le dan tanta importancia? Porque fue precisamente ahí, en esa arquitectura, ¿sí?, del poder, donde se enfrentaron al principal problema que tenían los constitucionalistas que de alguna manera influyeron sobre nuestro país, que son los constitucionalistas que buscaron limitar el poder real, o sea, el poder de los reyes, monarcas, emperadores. La preocupación de Montesquieu, Rousseau, Hobbes, etcétera, ¿cuál era? Era limitar ese poder monárquico despótico. Pero si uno se pone a pensar, ese no era nuestro problema. Sin embargo, eso influyó decididamente sobre nosotros. Nosotros a los reyes, a los emperadores de España, los teníamos a miles de kilómetros.
mandaban a un virrey que realmente tenía muy poco poder, y que estaba muy mediatizado por los españoles que vivían acá, los criollos, etc. Pero básicamente no era un poder. El problema de Latinoamérica no era el poder despótico, era tener un poder, alguien o algo, una estructura que permitiera llevar adelante decisiones y coordinara a los diferentes protopaíses, por llamarlo de alguna manera, pues tampoco éramos un país, ¿me entienden? Entonces, ahí nosotros fuimos muy influidos por esa doctrina. Esa doctrina lo que planteaba era que debía haber determinadas condiciones de esas constituciones para que sean republicanas. Una condición es precisamente que no había reyes, que no había la idea del linaje. El poder no era dinástico, sino que el poder era de la soberanía popular, y la soberanía popular debía decidir quiénes iban a ir ocupando esas posiciones. Al no tener una dinastía acá digo Latinoamérica, era realmente un beneficio, porque era difícil elegir a quién traíamos, ¿me comprenden? Para poner, en algún momento surgió la idea peregrina de decir, traigamos a un inca, a un hijo de un inca, y lo ponemos como especie de rey para el Río de la Plata. Bueno, duró unos meses esa idea, porque al no haber un poder dinástico fuerte, nadie podía ocupar ese lugar y nadie iba a permitir que surgiera. En Europa el problema era otro. Las dinastías eran muy fuertes. Se casaban entre ellos, hacían alianzas. Entonces mataban un rey y le aparecía el sobrino del país de al lado que decía, no, yo en realidad soy sobrino, me casé con tal, y se venía y ocupaban la posición, ¿me comprende? Entonces, este problema fue pensado por Montesquieu en este sentido, porque quiero que lo comprendamos bien. Hemos oído hablar de Montesquieu muchísimo, pero poco lo leyeron. Montesquieu planteaba que la división de poderes es un mecanismo no es un fin en sí mismo. Podríamos buscar otro mecanismo. Él decía, es el mecanismo para dividir las funciones de poder para que no haya uno que gobierne y que exista un equilibrio entre los poderes. Lo que buscaba Montesquieu es equilibrar, dividir el poder y que esos poderes estuvieran equilibrados. Nosotros podemos tener, y de hecho tenemos constituciones que ponen poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero no hay equilibrio entre ellos, ¿me comprenden? Y esto lo podemos ver a diario acá y en otros países. Entonces, lo importante de la división de poderes es que es un mecanismo para lograr que no haya un solo poder y que además los que se dividan estén equilibrados. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien, ¿sigo? Seguimos. ¿Cómo se vincula esto con la economía? Básicamente, cuando este problema se plantea en Europa, los libros prohibidos de estos autores llegan a nuestro país a través de básicamente la Iglesia Católica, que es, como lo fue en Europa, el reservorio de toda la ideología que andaba dando vueltas, porque las universidades tenían una impronta digamos, de la Iglesia, y la Iglesia era un contrapoder muy fuerte que fue acumulando el conocimiento de la época, ¿sí? Entonces, esas iglesias tenían sus universidades, y ahí en esas universidades es donde se encontraban los libros polémicos, prohibidos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y desde ahí comienzan a llegar esas ideas y a implantarse en la élite
criolla, los estudiantes, los que como ustedes podían estudiar, que era una minoría total, y que se enamoran de eso. Cuando yo digo que se enamoran de eso, se enamoran de eso. ¿Eh? La recitaban de memoria. Ustedes lo agarran, qué sé yo, Moreno, Sarmiento, recitaban partes enteras, capítulos enteros de Rousseau de memoria. ¿Me entienden? Estaban apasionados con esa posibilidad. Pero esa posibilidad, y quiero que pongamos la cabeza en ese momento, era una posibilidad remota, teórica. No existía un ejemplo en el mundo donde eso se hubiera dado. ¿Me comprenden? Porque eran todas monarquías. La Revolución Francesa no había existido, la norteamericana tampoco. Entonces todo era un delirio de estos tipos que pegó fuerte. Muchos dijeron, bueno, esto puede ser una posibilidad, pero era remota, era una posibilidad que había que, era realmente, cuando decimos que eran revolucionarios, ¿no? Porque de esa creación teórica, los tipos plantean una salida nada más ni nada menos que a las monarquías dinásticas, que como sabemos todavía existen. ¿Eh? Eso llega acá y llega como un catecismo, en el sentido de división de poderes, derechos humanos, digamos, estatuto de derechos humanos, etcétera. Viene la Revolución Francesa y empiezan a ver, bueno, esto puede ser realidad. Es un poco sangriento, pero se puede hacer. Van a Norteamérica y ven que en Norteamérica esto está funcionando. Pero son dos países, ¿me comprenden? Y en Francia, como ustedes sabrán bien, duró muy poquito tiempo, 20, 25 años, y volvieron a tener un emperador y después otro. Entonces no era sencillo llevar esto adelante. En esta preocupación por estructurar el poder, se viene produciendo paralelamente otro fenómeno en toda Europa y en América Latina, que es la revolución industrial. ¿Sí? La segunda revolución industrial. ¿Qué es lo que produce esa segunda revolución industrial? Produce que grandes masas de campesinos que se estaban muriendo de hambre en sus campos fueran a la ciudad atraídos por la posibilidad de trabajar en esas fábricas gigantescas. ¿Sí? Y ahí comienza todo un periodo de explotación social, gente que trabajaba 15 horas, mujeres que las encerraban y que no la dejaban ni volver a la casa para trabajar. Empieza a haber agitación social, conflicto social. ¿Sí? Pero todo esto pasó de largo para el periodo que denominamos constituciones clásicas. El periodo denominado de las constituciones clásicas es un periodo donde el foco está puesto en terminar con las monarquías. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener un par que va a ser república contra monarquía. Esos son los dos sistemas que van a estar en disputa. Y la cuestión económica pasa de largo. Sin embargo, la cuestión económica estaba haciendo mucha mella ahí. ¿Por qué? Porque paralelamente a este sistema productivo bastante salvaje, gente que vivía prácticamente hacinada en las ciudades, en algo así lo que llamamos Villa Miseria, etcétera, sin servicios de cloaca, agua potable, enfermedad, etcétera, paralelamente les va pasando las constituciones clásicas. Se organiza el poder a través de el acuerdo, lucha, guerra civil en cada país de las élites determinan esas constituciones que se van a dar prácticamente todas hacia 1880. México, Centroamérica, Venezuela, cuando ustedes van repasando Italia, Francia con la nueva república, va a ser un periodo ese, el de los 1880 aproximadamente, donde se van a producir constituciones clásicas muy parecidas en casi todos los países. Y la cuestión económica dentro de las constituciones está como
mechada, como nombrada al pasar. ¿Sí? Vamos a tener que esperar unos años para que esos elementos económicos comiencen a aparecer en las constituciones, digamos, del segundo periodo. ¿Cuáles son las constituciones del segundo periodo? Las denominadas constituciones sociales. La primera constitución social conocida, paradójicamente, es latinoamericana. Es la Constitución de México de 1917. ¿Sí? Es la primera que se conoce, y después, ignoro si hubo una influencia de una o de otra, porque sí influían las ideas alemanas en ese momento, es la Constitución denominada de Weimar, Weimar se escribe, de 1919 en Alemania, post Primera Guerra Mundial, ¿sí? O Gran Guerra Europea. Ahí vamos a encontrar que esa cuestión social que se venía produciendo, la organización de sindicatos, de partidos comunistas, socialistas, partidos anárquicos, empieza a tener influencia en las élites, repito, y va a aparecer dentro de las constituciones como una suerte de nuevos derechos sociales. Derecho de reunión, derecho de organización sindical, salarios mínimos. Vamos a encontrar beneficios sociales que ya habían aparecido en la práctica en la Alemania de 1880, la etapa llamada de Bismarck. Entonces, habían aparecido fuertemente en Inglaterra, a pesar de ser una monarquía, habían aparecido todos estos conceptos de incorporación social, derechos sociales, etc. Entonces lo vamos a ver en un segundo periodo. ¿Y qué va a pasar con nuestra Constitución, como vamos a ver en su momento? Nuestra Constitución está enmarcada en lo que podríamos denominar la era de las constituciones clásicas. ¿Sí? 1853, 1860 es una constitución de la etapa clásica. Pero eso no significa que no vayamos a encontrarnos con cláusulas de tipo constitucional. Entonces, nos vamos a encontrar con un primer conjunto de cláusulas que las vamos a ver pormenorizadamente, que tienen que ver con el arreglo económico de la guerra civil, como lo podríamos denominar, ¿sí? Que es cómo nos vamos a repartir los impuestos en un Estado federal naciente. La Constitución del 53-60 lo que dice es, bueno, acá hay un arreglo político. Nos peleamos de 1820, más o menos, a 30 años de guerra civil, de las más salvajes que se puedan imaginar y crueles. Pues llegamos a un acuerdo. A ver, acá me están haciendo una pregunta. Alex dice, ¿puede ser que el periodo de Rosa, ahora hacemos un alto y me lo pregunta? Nos vamos a encontrar con un gran primer acuerdo económico, ¿sí? Ese gran primer acuerdo económico, como vamos a ver, es la aduana, que es lo que más plata da, le va a quedar para el Estado Nacional. Y acá vamos a ser claros, no para la provincia de Buenos Aires, ni para lo que hoy es la capital federal, es para todo, financiar todo el Estado Nacional nuevo que nace, una nueva cosa. El resto vamos a crear impuestos directos, indirectos, y vamos a ver. Aquí tenemos, no voy a profundizarlo, tenemos un primer gran acuerdo. Y después vamos a tener otro tipo de cláusulas que la vamos a denominar cláusula del progreso, que es el actual inciso 18 del 75, que de alguna manera le da al Congreso Nacional atribuciones para generar el bienestar de todo el país, que también son determinadas cláusulas económicas. Bueno, hago un alto acá. Habían preguntado si... Preguntalo, a ver.
para que todos escuchen. Creo que fue Alex Ugarte. Hola, buen día. Hola Alex, ¿cómo te va? No, quería comentarlo, no sé si, más allá de que es un periodo bastante polémico y aún Sí, discutido de nuestra historia, ¿no? Pero sobre lo que comentaba, de que no teníamos experiencia en lo que era estar sometidos a un dominio absolutista, porque estábamos muy lejos de España, de la metrópoli y todo eso. Sí, en el pensamiento de quienes trabajaron en la Constitución, no había una percepción o una sombra de lo que puede llegar a ser el absolutismo a partir de lo que había sido el periodo de gobierno de Juan Manuel de Rosas. bien. Bueno, obviamente que tal cual vos lo dijiste, si estamos hablando de un personaje polémico, ¿sí? Yo voy a dar mi interpretación de esto en una semana y media, pero claramente lo que existió en ese periodo, y ahí no hay dudas, es que para la provincia de Buenos Aires lo que no podemos olvidar es que Rosas fue una suerte de emperador de la provincia de Buenos Aires, no del resto del país. Él, porque él de alguna manera influía sobre el resto del país de una manera que voy a dar mi opinión ahí, pero en realidad su dominio era la provincia de Buenos Aires. Él era gobernador de la provincia de Buenos Aires y no tuvo otro título que no sea ese. Bien, pero la provincia de Buenos Aires, a través de un mecanismo que era una legislatura, digamos, unipartidaria, lograba atribuciones que se llamaron la suma del poder público. ¿Sí? En ese sentido, el comportamiento, digamos, de ese gobierno fue un comportamiento autoritario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había mucha represión, había una situación muy compleja respecto de, digamos, del tratamiento de los derechos en todo ese periodo, muchos asesinatos, muertes, etcétera, y muchos exiliados, ¿sí? Pero después cuando él traspasaba la provincia de Buenos Aires, ya ahí su poder se licuaba frente a los otros caudillos, que tenían metodologías bastante parecidas, y lo que nos encontramos es que era un poder muy concentrado territorial en cada provincia, ¿sí? Y él influía a través de determinados mecanismos y a través de alianzas de guerra, entre, bueno, el litoral contra el resto. Este era el punto. Ahora, claramente, cuando aparece la cláusula de prohibición de la suma del poder público en nuestra Constitución, es indudable que esta situación influyó sobre esos constitucionalistas, porque además el poder de Rosas fue un poder de 20 y pico de años, de 28 años. Eso también es un problema dentro de cualquier esquema republicano. ¿Por qué? Porque la característica de la república es precisamente, al no haber dinastía, la característica de la república es la periodicidad en los mandatos y, de alguna manera, la alternancia en cuanto a que, bueno, uno puede volver a ser, en este caso, presidente, puede ser reelecto, pero debe dejar pasar un periodo, como le sucedió a Roca en su momento, etcétera, o a Perón en la segunda parte. Es decir, bueno, debe haber un periodo en el medio para poder volver a ser presidente. En Estados Unidos, como ustedes saben, hay una reelección, pero nunca más en la vida sonada. Por ejemplo, Bill Clinton, qué sé yo, a los 50 y pico de años se jubiló, ¿está? Porque hizo sus 2 mandatos y se terminó todo. Estas características, obviamente, que usted plantea del gobierno de Rosa, 28 años, el principal problema de Rosa fue su segundo mandato, más que el primero. El primero empezó en una situación de mucho desorden y se podía entender que se le dieran algún tipo de atribución más. Pero después de eso, el segundo mandato fue un mandato que realmente la situación de la guerra civil se puso muy complicada y se extendió, repito, una cantidad de años que estaba
de alguna manera de patada con lo que es el tema de la República, ¿no? ¿Contesté? ¿Le parece? Después lo vamos a profundizar, ¿eh? Pero es interesante todo ese periodo. Es interesante ese periodo. Bien, yo les quisiera mostrar, para ir terminando por hoy, segundo vamos a compartir la pantalla, donde lo tenemos, cómo es el esquema que vamos a utilizar en la materia. Segundito, a ver si lo puedo poner ahí más entero. Ahí está. Bien. Este sería nuestro esquema de la materia, ¿sí? Y lo voy a explicar brevemente. Nosotros vamos a intentar vincular la economía con la conformación del Estado, y si ustedes ven los diferentes recuadros, lo hicimos con el profesor Prieto, van a ver que están los artículos de la Constitución a los que se refiere cada cosa. Bueno, cuando vemos Banco Federal, que es el Banco Central, es el 75, inciso 6 de la Constitución. El Banco Federal imprime moneda, bueno, 75, inciso 11, inciso 19. ¿Se dan cuenta cómo fuimos vinculando todo este esquema a diferentes artículos de la Constitución? Continuando con los que le planteé antes, ¿cómo fue en las constituciones clásicas que se resolvió este tema? A través de salpicar en muchas partes de la Constitución con cláusulas económicas, ¿sí? Hoy por hoy las modernas constituciones claramente ya tienen tres partes. Tienen el derecho constitucional de la libertad, por llamarlo en términos de Vidal Campo, derecho constitucional de poder o sala de máquina, y derecho constitucional económico. Tienen un capítulo aparte donde regula pautas sobre la economía del Estado y algunas cuestiones de tipo nacional, ¿sí? Nuestra Constitución hay que ir haciendo un relevamiento, una investigación, para ir encontrando en diferentes artículos, incisos, etcétera, cada tema. Entonces, ¿cómo vamos a explicar esto? Y este sería el recorrido de nuestra materia en diferentes momentos, ¿no? Nosotros, en cualquier estado, tenemos, obviamente, el Estado, ¿sí? La conformación jurídica del Estado, pero también tenemos la sociedad civil, que está constituida por familias y empresas, ¿sí? Las familias, si vamos a ver una cosa ideal, trabajan y obtienen ingresos. Las empresas trabajan y obtienen beneficios, ¿sí? De esos ingresos, como ven ahí abajo, parte de esos ingresos va a sus gastos para vivir, ¿eh? Pero una parte de los gastos, ¿dónde va? A financiar al Estado Nacional. Entonces ustedes van a ver gastos, dos flechitas. Una que va al pago de impuestos y otra que va hacia el consumo, ven, la flechita larga, de la producción de bienes y servicios de esa sociedad, que conforma el mercado, el Estado, el sector de empresas, y la provisión de bienes y servicios también por parte del Estado, por empresas nacionales y demás. Entonces, si miramos la parte izquierda, que va a ser la segunda parte de nuestra materia, vamos a ver que cuando no se gasta todo, si alguien tiene la suerte de tener una posibilidad de no gastar todo el ingreso mensual, ¿qué hace con esa plata? La ahorra, ¿sí? Las empresas hacen lo mismo, las familias hacen lo mismo. Vamos a suponer, no nuestro caso de Argentina, que vamos y compramos dólares en el mercado negro, los guardamos dentro de abajo una baldosa, fugamos la plata a Uruguay, no. Vamos a suponer un estado normal, ¿sí? ¿Qué hace la gente en una situación normal? Lleva su plata al banco, porque es lo más seguro y además el banco le va a retribuir por dejar su dinero a su cuidado. Le va a dar un interés, le va a dar seguridad, que no se la van a afanar, no se la van a robar en su casa, o si la tiene portando en el bolsillo. Entonces va al banco.
Y el banco, ¿qué es lo que hace? Le va a retribuir a usted por ese dinero que le dejó, pero esa plata la tiene que conseguir de algún lado. Entonces se da vuelta con su propia plata y la presta. La presta a un interés un poco mayor del que le va a pagar usted por dejarle la plata ahí. Y entre la diferencia entre el 30% que le paga usted por 33, ahora, un plazo fijo, lo presta a 50%, bueno, esa diferencia es la ganancia del banco, no es la ganancia, con lo que pagan los empleados y le va a quedar una ganancia. ¿Se entiende bien cuál es el mecanismo tradicional? Estamos hablando de situaciones ideales, ¿sí? Bien. Ese sistema financiero está regulado en todos los países por un banco central que tiene jerarquía constitucional. Entonces, en la segunda parte vamos a analizar el Banco Central, y el Banco Central emite otra institución constitucional que es la moneda. Vamos a analizar la moneda también en esa segunda parte, pero también vamos a analizar la moneda y su vinculación, a veces normal y a veces enfermiza, como en nuestro caso, con otra moneda de referencia, en nuestro caso el dólar. Otros tienen el euro, etc. Nosotros tenemos el dólar en la frente, acá. Entonces, bueno, vamos a analizar profundamente qué significa eso. Vamos a analizar el sistema financiero, el sistema de crédito, y ahí terminaríamos esa segunda parte de nuestra materia. ¿Qué vamos a ver? Que para mí la que más me gusta, pero bueno, vamos a ver todo. Cuando nos vamos hacia la derecha, nos encontramos con el Estado Nacional, ¿sí? Y ahí vamos a ver el capítulo principal, que es el de los tributos, que son los recursos que el Estado obtiene a través de los impuestos. Y vamos a ver las contribuciones directas, contribuciones de asignación específica, los derechos de importación y exportación, lo que se llamarían las retenciones, y todo eso va ¿a dónde? A otra institución constitucional, que es el Tesoro Nacional. Es la gran caja del Estado, que es donde se recauda lo que surge de los impuestos y otras cosas, y de donde sale la plata para los gastos. Dentro de ese Tesoro Nacional hay algo que también está muy de moda hoy, que es el crédito público, la deuda pública. Vamos a ver, ahí ven el artículo de la Constitución. Todo esto se va a consolidar en otra institución constitucional, que es el presupuesto. Vamos a ver el presupuesto, cómo se arma, cuáles son las cláusulas que lo determinan, y el presupuesto que autoriza gastos. ¿Para qué? Para producción de bienes y servicios, donde se complementa con la producción de los privados y es toda la oferta de bienes y servicios de cualquier país. ¿Estamos bien hasta ahora? Esto es muy sencillo, hasta ahora. Pero nosotros tenemos una particularidad, no somos cualquier país. Nosotros somos un país federal, es otra particularidad. Entonces vamos a encontrar en nuestra Constitución esta característica que la vamos a explicar en profundidad. Y que, a mi juicio, es, si tuviéramos que rankear los problemas de Argentina, yo diría, el problema número 1 es no tener moneda, ya lo sabemos. El problema número 2 es cómo resolver la relación entre el Estado-Nación y las provincias. Un tema que lleva 200 y pico de años, 210 años en este momento. No podemos lograr articular esa parte. Así todo, vamos a tener 3, 4 reuniones donde vamos a analizar todos esos problemas. Entonces vamos a ver la coparticipación, y ahí del Tesoro surge una flechita que son los subsidios también que están en la Constitución. Con esto, este va a ser el esquema de nuestra materia, ¿sí? Vamos a arrancar el viernes con otros temas, pero básicamente lo que vamos a ver el viernes es, no sé qué hora estamos, vamos a ver una primera parte donde vamos a definir qué son las finanzas públicas, qué son los tributos, las cuestiones
nuestra caja de herramientas principal para la materia. Le vamos a dedicar un tiempo a eso. Después vamos a ver coparticipación, repito, un tema para mí muy importante, y después vamos a ir viendo presupuesto, crédito público y todo lo que les prometí. Con esa parte de la derecha va a ser nuestro primer parcial. Nuestro segundo parcial va a ser nuestra segunda parte con la parte izquierda. Este es un poco el plan que tenemos. Vamos a tratar de hacerlo lo más divertido posible. Vamos a verlo con ejemplos, con cosas prácticas, digamos, lo que vemos en el día a día. Y de alguna manera vamos a tratar de mantener un orden. Y mi idea es que el que no esté comprendiendo, que tratemos de parar para que todo el equipo vaya junto. Y lleguemos todos a la meta final conociendo todas las cuestiones. Como les decía, vamos a utilizar al principio algunos conceptos históricos importantes, después lo vamos a ir dejando eso, vamos a utilizar conceptos de la economía, de la ciencia política y por supuesto del derecho. No vamos a olvidar que es una materia de derecho constitucional. Vamos a tratar de mantenernos con esa idea. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Cuestiones? Perdón, ¿nos podría mandar ese esquema que compartió? Claro, le vamos a mandar todo. Sí, Bien, sí. gracias. Sí. Tengo más cosas para hoy, pero prefiero, para arrancar, seguir el viernes. Pero repito, no se asusten al principio, vamos a ver temas más que nos pongamos cancheros en la cuestión de las cosas que vamos a ir, los términos que vamos a ir utilizando. Y el origen de esos términos y esas cuestiones. Esta es un poco la idea. Bien, ¿alguna otra idea? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que no estén de acuerdo? No hay ningún problema. Bien. Bueno, no, una cuestión que no pude hacer el cuatrimestre pasado es la siguiente, ¿no? Que en todos los cursos que doy en cualquier lugar, yo doy clase en la Universidad de San Martín, estoy ahora en licencia en la Universidad de La Matanza, en Quilmes, bueno, en un montón de lugares, damos un libro de, vamos a llamarlo así, literatura clásica,